una disculpa, ya estoy de regreso. Una disculpa, ya estoy de regreso. Recibí una llamada y era urgente contestarla, pero ya estamos aquí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Perdón. Entonces, dentro de las filosofías que tenemos hard time, debemos de identificar lo que es los elementos que por tiempo de vida ya dejan de funcionar. Los elementos que por condición también dejan de funcionar. Para esto nosotros debemos de crear lo que es supervisores que verifiquen que los sistemas o los elementos por la misma condición ya no están dentro del rango operable. Entonces debemos de determinar por otra parte también por condición de monitoreo, es verificar que el sistema está dentro de los rangos operacionales, que se está operando dentro de los rangos óptimos de eficiencia, y de lo contrario pues debemos de darle mantenimiento. Entonces los procesos básicos son el medio por el cual se va a garantizar que la confiabilidad del diseño sea mantenida. La lógica para encontrar estos procesos está establecida en el documento MSG2, que es el que nos da la pauta para el inicio de los programas de confiabilidad. Entonces más adelante vamos a analizar ciertos conceptos esenciales para poder desarrollar nuestro programa de mantenimiento, lo que es la condición de tiempo rígido de hard time, lo que es la condición por monitoreo, lo que es el análisis de verificación de los parámetros, o si por inspección nosotros ya determinamos que el elemento ya está dañado y necesita una reparación. Son los tres puntos esenciales que debemos determinar para poder dar una pauta o un parámetro de cambio de sistema o cambio de elemento por el tiempo de vida del propio sistema. Entonces, recordemos cada uno de los elementos en función del MPD, del Maintenance Planning Document. Vamos a determinar el tiempo determinado establecido por el propio fabricante, en el cual nosotros es nuestro tiempo límite de operación, que no debemos de superar, pero debemos de analizar si realmente se cumple esa expectativa. En otras palabras, quiere decir que a lo mejor un tren de aterrizaje en el MPD está determinado que va a durar 3000 horas de vuelo o 3000 ciclos de operación, y cuando nosotros estamos haciendo el análisis estadístico de forma constante se van a tener reportes que se están fallando este tren de aterrizaje a las 2000 horas de vuelo. Entonces debemos determinar la magnitud del tiempo en función como tiempo de vida máximo determinado por el propio fabricante, pero nosotros debemos de analizar hasta qué punto estamos cumpliendo por lo establecido por el mismo fabricante. Entonces, el hard time es un proceso de mantenimiento preventivo que requiere que un componente o un sistema sea reparado al nivel más alto de los estándares especificados en el manual correspondiente. Por ejemplo, el tren de aterrizaje se reemplaza a los 20.000 ciclos, entonces las condiciones de hard time son 20.000 ciclos. Las condiciones para elegir un proceso de límite de tiempo son las siguientes: la probabilidad de fallas se incrementa rápidamente después de una edad particular. El reemplazo del componente o sistema debe de restaurar la propia falla. Entonces vamos a tener procesos a condición en el cual nosotros vamos a verificar a través de la propia inspección. Nosotros vamos a llegar, vamos a hacer un análisis, vamos a verificar si el tren de aterrizaje está bien, vamos a determinar si ya ese tren está dentro del concepto de falla potencial, dentro del concepto de falla observada o dentro del concepto de falla funcional. Falla funcional es que no está cumpliendo los parámetros determinados dentro del manual de vuelo de la propia aeronave. Recordemos que el manual de vuelo del avión es conocido como el Flight Crew Operation Manual, en el cual nosotros vamos a conocer lo que es los rangos de operación directa del propio sistema. Los procesos a condición también es un proceso de mantenimiento preventivo en el cual se requiere que un componente o un sistema sea verificado periódicamente o inspeccionado contra algún estándar físico para determinar si puede continuar en servicio,
Ejemplo, la verificación del desgaste de los frenos. Ese sería por condición. Cada vuelo los técnicos deben de llegar a verificar esos frenos y simplemente por una inspección visual van a poder determinar si está dentro de los parámetros, o tal vez posiblemente por un reporte del piloto que considera que tiene una sobretemperatura en los propios frenos, se puede generar esa inspección y se puede analizar un mantenimiento previo a lo establecido por el propio fabricante. Las condiciones para elegir un proceso de mantenimiento a condición son el estándar físico medible altamente relacionado con un modo de falla, un intervalo de inspección apropiado y un costo de efectividad. Esos serían los procesos de condición. Entonces debemos de vigilar de forma constante a través de gráficos los diferentes sistemas de fallas. Podemos determinar a través de los gráficos todos los sistemas del avión, todos los elementos del propio avión, y podemos generar esa confiabilidad. Confiabilidad que debe de ser comparada por los propios estándares determinados por los mismos fabricantes para poder determinar si se requiere un mantenimiento previo a lo establecido por el propio fabricante, determinado por nuestro análisis estadístico. Eso es la confiabilidad. En este caso también es importante monitorear los motores. Recordemos que los motores es un punto primordial para la seguridad de la propia operación. Dentro de los motores pues también vamos a tener un tipo de edad promedio que van a cumplir estos motores, en los cuales ya hasta cierto punto van a empezar a generar esa degradación. Entonces también vamos a tener el otro proceso a condición por monitoreo. Este proceso de condición por monitoreo es un proceso de mantenimiento para elementos que les permite valorar hasta que fallen. Entonces este proceso está caracterizado por la vigilancia de la confiabilidad mediante la instrumentación de un sistema de análisis. Vamos a tener elementos que el fabricante nos va a decir, ¿sabes qué? A los 2000 ciclos, a las 2000 horas debes de cambiar el elemento. Pero vamos a tener así elementos en los cuales el fabricante nos va a decir el tiempo, pero también vamos a tener elementos que el fabricante no tiene previsto cuándo van a fallar. Entonces nosotros debemos de monitorear de forma constante que esos sistemas que no tienen tiempo de vida están trabajando dentro de los rangos. Debemos de analizarlos a través del propio monitoreo. Entonces vamos a tener los tres tipos de inspección de mantenimiento, los tres tipos de proceso son inspección por monitoreo, inspección por hard time, inspección por condición. Nosotros vamos a crear nuestro proceso de mantenimiento orientado hacia las tareas a través de la confiabilidad y a través de nuestro programa de mantenimiento. Entonces vamos a tener tareas y vamos a tener procesos. Los procesos van a estar enfocados por análisis de condición de monitoreo, análisis de condición, análisis de hard time y tareas de mantenimiento basadas en nuestro programa de confiabilidad y programas de mantenimiento. A través de esto vamos a garantizar un programa de mantenimiento efectivo basado en programa de confiabilidad, procesos de mantenimiento y tareas de mantenimiento. Entonces, parte de la última estrategia que podemos implementar, en el cual vamos a utilizar muchas herramientas estadísticas, muchas herramientas administrativas, es conocer un programa de confiabilidad a través de la colección de datos. Recordemos, la colección de datos es una herramienta administrativa, el análisis de datos es otra herramienta administrativa, y la acción correctiva es una tarea de mantenimiento. Estándares de rendimiento, en este caso, van a estar determinados en el propio manual del fabricante de la propia aeronave, Flight Crew Operation Manual, y los intervalos de mantenimiento deben de ser especificados por el MPD. A su vez, vamos a generar la revisión de los propios programas de confiabilidad, pero más adelante esto lo vamos a analizar. ¿Dudas? Preguntas, traumas. No,